El primer ejercicio se llama contorno ciego. De lo que se trata es de dibujar sin voltear a ver la hoja de papel. Vamos a concentrarnos siempre en nuestro modelo. Podemos emplear cualquier modelo, pero bueno, como primer ejercicio podemos utilizar nuestra propia mano. Vamos a colocarnos, como ven en la imagen, con la cara girando, dándole la espalda a la hoja de papel y concentrándonos así únicamente en ver nuestro modelo. La idea es que con una línea continua, digamos, sin separar el lápiz o la pluma del papel, vayamos siguiendo el contorno de nuestro modelo. Podemos, por supuesto, entrar y dibujar las líneas que están en el interior, además de seguir el contorno de la figura. Vamos a observar con mucho detalle la forma. Vamos a ver que las líneas tienen pequeños accidentes, pequeños sobresaltos, hundimientos, etc. Vamos a trazar muy lentamente. Queremos que el lápiz siga muy lento el contorno de la forma y que lo vaya describiendo lo más detallado posible, ¿ok? Este ejercicio nos va a ayudar muchísimo a observar mejor los objetos. Nuestra mente ahorra trabajo y simplifica las formas. Creemos que, digamos, un dedo es algo muy sencillo y no nos detenemos a observar realmente todos los pequeños detalles que tiene la forma. ¿Okay? Entonces este ejercicio nos va a ayudar a observar con mucho más cuidado. Pero lo importante de este ejercicio es que nunca veamos el papel, no importa el resultado, ¿ok? Va a quedar una cosa muy extraña en nuestro papel, no importa, ¿ok? No estamos intentando que quede un dibujo bonito o perfecto o bien hecho, ¿ok? Lo importante es el acto de observar con mucho detalle nuestros modelos. En las escuelas de artes se hace este ejercicio todos los días durante un año y medio y en verdad mejora bastante la calidad de nuestros dibujos. Entonces practíquenlo. Esto es un ejercicio muy bueno, es un ejercicio diario. Pueden llenar cuadernos y cuadernos y cuadernos con dibujos de contorno ciego. Les repito, no importa el resultado, no queremos un dibujo bonito, queremos aprender a ver, queremos aprender a observar la forma con mucho más detalle, ¿ok? Háganlo con mucha calma, dediquen un tiempo de cada día a realizar una serie de estos ejercicios, puede ser 15 minutos, media hora, una hora, 2 horas. Mientras más practiquen este ejercicio, va a mejorar considerablemente su forma de dibujar. Les digo, pueden estar haciendo este ejercicio por meses y después cuando intenten dibujar algo, ahora sí, volteando a ver la hoja de papel, van a notar un cambio drástico en sus resultados, ¿ok? Esto es un entrenamiento fundamental para aprender a dibujar. Si queda alguna duda, la pueden dejar aquí abajo en la sección de comentarios y nos vemos en el próximo ejercicio.